Mi madre ha muerto hoy, o tal vez ayer. No estoy seguro. El telegrama del asilo ponía: su madre ha fallecido. Funeral mañana. Nuestro más sentido pésame. El asilo para ancianos se halla a unos 80 kilómetros de Argel. Tomé el autobús de las 2. Hacía mucho calor y me quedé dormido. La muerte feliz. Es una novela escrita por Albert Camus antes de haber escrito El extranjero, pero fue publicada en 1971, 10 años después de su muerte. Patrice Marçal comienza la novela infeliz de su propia vida, mientras Zagreus representa una perspectiva más filosófica de la felicidad misma. Vive en una cierta paz a diferencia de Patrice. Zagreus nos menciona el suicidio como una solución filosófica y no como un acto de desesperación, específicamente de lo que es la libertad y la felicidad misma. Él mismo le dice a Patrice que considera que la muerte puede ser una elección si la vida deja de ser satisfactoria. Él no está desesperado por morir, pero acepta la idea de que uno debe tener control sobre su propia existencia, en especial si ya no trae consigo un sentido o placer. Esta actitud misma es lo que influye en Patrice a cometer el acto mismo de asesinarlo, no solo por su dinero, sino también porque cree que está cumpliendo con cierto destino para Zagreus. Nos da un final poético con el que irónicamente es como comienza esta historia. Él le envió una carta donde le dijo sobre su rompimiento, mas nunca respondió ni leyó lo que ella le escribió de vuelta a este mensaje, donde ella se sentía destrozada. Él ya se había ido tras haberse encontrado lejos de su gente y de sus conocidos. Patrice vivía una recurrente sed y hambre de amar, de gozar y de besar. Y más tarde conoció a una mujer tan bella con quien terminó casándose después de un tiempo. Mas no la amaba, eran contados los momentos donde necesitaba de su compañía para algo que no involucrara un mero deseo. Y en sí seguía siendo solitario, a un punto donde en su interior percibía la sensación de que esa ansiedad que había buscado con tanta lucidez le parecía más inquietante ahora que ya conocía el escenario, que estaba cara a cara con la soledad tan ansiada. Se convenció de que eso era lo que había querido, él ante sí mismo y para mucho tiempo. Hubo un día de varios donde no hizo prácticamente nada tras estar hundido en su propia presencia. El recuerdo de este día desperdiciado le amargaba la vida, y según iba pasando el tiempo, se adueñaba de él la angustia. Una noche le escribió a Lucien, que venía rompiendo así con esa soledad de la que tanto esperaba. Tras enviar la carta, lo consumió la vergüenza, pero cuando llegó ella, esa vergüenza se derrite en una alegría tonta que lo invadió al volverse a encontrar con ella. Pasados 2 días, ahora Lucien le aburría. Más tarde, con lágrimas en los ojos, ella misma le pregunta a Marçal que si él no la quiere, a lo que intercambian unas cuantas oraciones. Nunca te he dicho que te quisiera. Es cierto. Eres guapa, Lucien. No miro más allá de eso. No te pido nada más. Basta para nosotros dos. Ya lo sé. No existen grandes padecimientos, ni grandes arrepentimientos, ni grandes recuerdos. Todo se olvida. Eso es lo triste y al mismo tiempo lo exaltante de la vida. No sé si me entiendes. Creo que sí te entiendo. No eres feliz. Pero voy a hacerlo. Al tiempo, Marçal regresó a Argel con un viaje tras recibir una carta de sus amigas. En cierto momento se pudo volver a encontrar con Marthe, con quien conversó a lo que ésta le dijo. ¿Sabes? No te guardo rencor. Yo sabía que la cosa acabaría así algún día. Eras un tipo muy raro, y yo solo una niña, como decías tú. Así que cuando ocurrió, por supuesto que rabié, pero acabé por decirme que eras un desgraciado. Es la primera vez que lo que hubo entre nosotros me hizo sentirme triste y feliz a la vez. La felicidad implica una elección, y en el seno de esa elección una voluntad organizada y lúcida, no con voluntad de renuncia, sino con una voluntad de felicidad. Marçal solo perdió su tiempo, y de cierta forma no se había separado de su carcasa de hábitos. El reloj solo le recordaba el camino trabajoso y torturador que lleva al arte de no hacer nada. Había vuelto a procrastinar. La felicidad es humana y la eternidad cotidiana. Igual que en el arte, hay que saber cuándo parar de modificar la escultura.
Falta un mínimo de ausencia de inteligencia para alcanzar la perfección de una vida de felicidad. Y quienes carezcan de esto tendrán que conseguirlo. Mersal le dijo a una de sus amigas en cierto momento: el error es creer que hay que escoger, que hay que hacer lo que uno quiere, que existen condiciones para la felicidad. Lo único que cuenta es la voluntad de la felicidad, algo así como una conciencia enorme siempre presente. Lo demás, mujeres, obras de arte o éxitos sociales, no son sino pretextos. Un cañamazo que espera nuestros bordados. Si soy feliz es porque tengo mala conciencia, lo que era el sol y lo que eran las lágrimas. Sí, soy humanamente feliz. No se vive feliz más o menos tiempo, se es feliz y punto. La muerte no impide nada, como mucho es un accidente de la felicidad. Más tarde, en cierta duda que tenía, Lisa Bernard si es capaz de sentir desprecio por un hombre, a lo cual él le responde: en todos los casos en que lo impulsaron el interés o el gusto por el dinero. Esto le causaba cierta inseguridad a Patrice, ya que uno de sus principales propósitos que lo habían llevado a cometer el crimen contra Zagreus era el dinero. Buscaba acabar con la monotonía de su vida con ese mismo dinero. En cierto momento, Patrice se enferma, lo cual lo hacía sentirse sumamente débil y con la sensación de que moriría. No quería morir como un enfermo, pero él no quería que la enfermedad fuera lo que suele ser con frecuencia, una atenuación y algo como una transición hacia la muerte. El que había dado la muerte iba a morir. La mirada lúcida que tenía de su vida era la de un hombre, al igual que le pasó a Zagreus, hasta aquí había vivido. Ahora podrían hablar de su vida. Ahí reside toda su felicidad por vivir y morir. Esa muerte había mirado con el terror de un animal. Entendía que temerla significaba temer a la vida. El temor a la muerte viene de todos los que no habían hecho gestos decisivos para elevar su vida. Todos ellos temían a la muerte porque esta sanciona una vida que no habían participado. No habían vivido lo suficiente, porque en realidad nunca habían vivido realmente. Con esos golpes que sentía de su sangre débil, se daba cuenta de que la debilidad no sería suya, porque él había cumplido con su papel. Había rematado el único deber del hombre, que no consiste sino en ser feliz. Mersal termina muriendo en su cama, mirando a Lucien con el mismo amor que le tiene a la naturaleza y al mundo. No siente amor romántico por ella, sino una apreciación. Piedra entre las piedras y con la felicidad del corazón, Patrice integra la verdad de los mundos inmóviles. Perspectiva de Mersault. Vive una vida rutinaria, rica en monotonía de su trabajo y nulo tiempo libre, contemplando su propia existencia como algo que no le satisface. Así termina conociendo a Zagreus, un hombre inválido y rico, con quien le habla sobre la felicidad y la importancia de la voluntad para alcanzarla. Mersault empieza a reflexionar sobre su propia vida y la posibilidad de una existencia plena, lo que lo llevará a cometer un acto drástico: el asesinato de Zagreus. Perspectiva de Zagreus. Zagreus es un hombre lisiado, que incluso en su condición ha podido encontrar su propia paz y vivir en sabiduría. Cree que la felicidad es una cuestión de libertad y poder sobre la propia vida. Le ofrece a Patrice una visión filosófica sobre la felicidad basada en la riqueza y la independencia, ya que Zagreus no concuerda con que esta sea la respuesta. Sin embargo, un día es asesinado por Mersault, quien lo ve como una vía para obtener el dinero necesario para su propia felicidad. Solo hace falta tiempo para ser feliz, mucho tiempo. La felicidad también es una larga paciencia. Y en casi todos los casos gastamos nuestras vidas en ganar dinero, cuando deberíamos usar nuestro dinero para ganar tiempo. Zagreus menciona que solía ponerse un revólver en las sienes como una forma de experimentar una probada de la muerte, pero sin llegar a dispararse. Refleja su actitud filosófica hacia la muerte, no como algo que le teme, sino como una posibilidad que contempla y experimenta de manera controlada. Para él, la muerte no es un tabú, sino una opción que puede considerarse racionalmente. Sin embargo, nunca llega a suicidarse, y eso contrasta con la acción de Mersault, quien sí lo mata más adelante, convirtiendo en realidad lo que Zagreus solo había ensayado. En el libro El extranjero, se nos da una forma más cruda del absurdo, con un protagonista que ni siquiera busca la felicidad, solo acepta la indiferencia del universo. Lucien en La muerte feliz no representa el amor, ya que ella es una presencia silenciosa como la vida misma que la acompaña en su último aliento, ya que la muerte no es dramática, sino tranquila.
mientras que Mersault acepta la muerte con la misma indiferencia con la que había vivido, a diferencia de Patrice, quien muere siendo feliz y en paz consigo mismo, así como sucedió con Zagreus.